Un muy cordial saludo, licenciada, de parte de su alumno favorito, David Armando Guevara Gutiérrez. Pues bien, en esa oportunidad vengo a presentarle una recopilación grabada de lo que es, o mejor dicho, de lo que son los temas que hemos visto alrededor de este periodo universitario, ¿verdad? Y pues en realidad he de empezar comentando de que me ha parecido un periodo extremadamente interesante y muy constructivo, ¿verdad? A la hora de adquirir lo que son capacidades y conocimientos básicos en lo que es la materia, ¿verdad? O en lo que son las, como dice la propia materia, la técnica de redacción, ¿verdad? Pues no solamente nos están enseñando, usted, no solamente se nos está enseñando, ¿verdad?, a cómo redactar correctamente, que eso fue, si no me equivoco, el periodo pasado, sino que en esta ocasión en lo que más se ha concentrado en lo que es el análisis de la lectura. Nos ha enseñado a leer y a analizar correctamente, ¿verdad? Así como otras cosas que iremos viendo alrededor de este inicio. Y bueno, pues qué interesante que empezamos con el análisis de la lectura, pero en sí, ¿qué es un análisis? Bueno, pues según lo hice en clases, es la distinción y separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o sus principales elementos. En resumen, para ponerlo un ejemplo más práctico, ¿verdad? No es solamente leer un texto, no es solamente ver, no es solamente oír, sino que es analizar lo que se está absorbiendo por medio de uno de los sentidos, ¿verdad? Ya sea que se lea detenidamente lo que se está leyendo, válgame la redundancia, ver detenidamente, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? Es una palabra que tenemos muy propia, pero que poco tiempo o muy pocas veces nos hemos detenido a pensar y a analizar la palabra analizar. Y pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se analiza? Pues cuando se trata, por ejemplo, de un texto corto, como un artículo, un resumen, una síntesis o un reportaje, pues se realiza separando la idea de cada párrafo, ¿verdad? Cada párrafo, en cada párrafo que se presenta en un artículo de lectura, se encuentra una idea principal. Y si se quiere analizar esa idea, pues se tiene que ir leyendo bien el párrafo, leyendo correctamente el párrafo para el objetivo final, lograr captar el mensaje de ese párrafo. Así se analiza correctamente, ¿verdad? Eh, Se pueden ocupar cosas como subrayar ciertos textos, así se hacen las separaciones de las ideas, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos pasos, ¿verdad? Como los que mencioné anteriormente, que son la subrayación de los textos, la subrayación de términos, que es diferente, es muy importante, ¿verdad? O sea, un papel, no estoy diciendo que es muy importante dar a entender eso, dejar muy claro eso de que hay una amplia diferencia entre lo que es el subrayar, qué sé yo, una línea completa de texto, a subrayar únicamente lo que es una palabra que representa una idea, la idea general quizás o una idea importante en el texto. También se puede, también se puede lo que es analizar, pero no solamente en la idea, sino lo que el autor nos quería dar a entender. Y eso no solamente se hace analizando la idea del texto, sino también se hace analizando pues la forma en la que está escrita el texto, ¿verdad? Por ejemplo, si el autor narra los hechos de forma cronológica, si la construcción del tema está bien hecha, son esas diferentes cositas, ¿verdad? Que nos van dando una idea más amplia de lo que el escritor realmente quería dar a entender, ¿verdad? Y no únicamente el mensaje principal del texto. Recordemos que en cada texto u otro tipo de comunicación, ya sea artística, literaria u oral, siempre hay un mensaje más del principal. Y pues, continuando con los temas vistos, también hemos visto cómo dar un comentario de texto como un subtema rápido, ¿verdad? De que previamente analizado el texto, pues situar y enmarcar el texto en todo momento, y hay que comentar y exponer el tema que se nos ha llevado en el texto. Luego tenemos lo que es la crítica del texto, ¿verdad? Que
para dar una crítica, en mi opinión, uno tiene que contar con ciertos valores. Entre todo está la autenticidad y la exactitud de la crítica que se va a dar, la sinceridad y la objetividad. El interés también es muy importante, el interés que se le ha dado al texto y la valoración personal, ¿verdad? Que eso ya es algo, pues como dice el propio nombre, más personal. Luego tenemos lo que son las ideas principales y secundarias de la lectura, síntesis y crítica de la lectura, ¿verdad? Eso lo tenemos como entre el subtema y tema normal. La idea principal anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Tengamos mucho en cuenta esto, ¿verdad? ¿Por qué? Simple, pues como lo propio que acabo de leer lo dice, ¿verdad? Pues la idea principal anuncia el pensamiento que se va a aplicar. Esos son los llamados títulos. En un título siempre tiene que ir la idea principal de manera directa y puntual. Y ya en el cuerpo del trabajo, la síntesis o el texto, vamos a decir texto de manera general, pues ya se puede ir recalificando y siendo más puntual en ciertas partes o ciertos puntos de lo que es la lectura, ¿verdad? Que es una síntesis, también era lo que estamos viendo. De hecho, hicimos varios trabajos acerca de muchos síntesis, acerca del libro que estábamos leyendo, ¿verdad? Que eran los 7 hábitos de la gente altamente productiva. Pues una síntesis en sí es tener una idea exacta, tener la idea exacta de un texto, como un todo. Es después de haber leído el texto, trasplantar la idea hacia otro texto, porque la síntesis se puede decir que es un texto, es un no manuscrito, pero es un escrito, ¿verdad? Y que hace referencia a otro texto, a una película, a un libro, una canción, etcétera, etcétera. Y pues, ¿cómo se hace una síntesis? Pues, como dije anteriormente, se tiene que analizar el texto previamente, ¿verdad? Después de eso se ordenan las ideas de forma sencilla hasta llegar a la más compleja, suponiendo un orden, ¿verdad? No se va a poner primero la conclusión y después la introducción, sino que se tiene que ir en orden analizando desde la idea más grande hasta la más pequeña, ¿verdad? Y también, como tema aparte, estábamos viendo lo que se conoce como la correcta lectura. ¿Por qué estábamos viendo una correcta lectura? Bueno, pues leer, todas las personas pueden leer memes, algún artículo en el diario, alguna valla publicitaria, pero en relación con el tópico de la materia técnica de redacción, pues se me hizo muy interesante y a la vez muy importante el que nos enseñaran esto, ¿verdad? Y podemos empezar definiendo lo que es la lectura. Es reconocer formas gráficas que tienen un contenido o significado para nuestro entretenimiento, para nuestra información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Según Kapler nos enseñaron, es interpretar el pensamiento y contenido en una página escrita. Entonces, como estábamos viendo anteriormente en cuanto al análisis, ¿verdad?, de las lecturas, todo escrito tiene un mensaje, tiene un pensamiento, el autor lo hizo con un sentimiento, ese sentimiento queda impregno en el escrito que él hizo. Por tanto, el deber del lector es decodificar ese sentimiento, sentir a través del arte de la lectura lo que el autor del escrito pues quería dar a entender, ¿verdad? Y pues las lecturas se tienen que caracterizar por algunos valores, ¿verdad? Los valores que dan la lectura hacia los lectores. Por ejemplo, el valor cultural. Sabemos muy bien de que la lectura es algo cultural, es algo que nos da cultura, no solamente en cuanto a la regional, sino la cultura como persona de enriquecernos a nosotros mismos, la llamada y famosa cultura general, ¿verdad? Pues nos da un aprendizaje, quiera o no, siempre que leemos algo, se nos va a quedar algo que se nos ha hecho interesante. La investigación, otro tema, otro valor, que también está muy intrínseco en lo que es la lectura, puesto que para todas las investigaciones que hemos hecho hasta ahora en ciclo única que yo he hecho en las antiguas universidades cuando estudié medicina y que hice en el colegio y que estoy seguro que seguiré haciendo después de cumplir la meta de salir de la universidad, pues todas esas investigaciones se hacen, yo las hago a base de lectura. ¿Por qué?
pues la mayoría de la información importante y pragmática siempre está plasmada en un documento, en un libro, en un artículo, en una síntesis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la vida social, de que ustedes dirán, o sea, ¿qué? Pero la vida social sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Quieras o no, el leer aumenta no solo nuestro léxico, sino nuestro conocimiento. Allá en nuestra vida social, además de que se pueden encontrar círculos de lectura, personas que disfruten, ¿verdad? Lo mismo que nosotros leemos. Luego tenemos el valor pragmático y el valor educativo, ¿verdad? Como dije anteriormente, la educación es algo muy presente en la lectura, puesto que esta, quieras o no, pues como dije, siempre que algo que nos interese lo leamos, se nos va a quedar y vamos a querer seguir leyendo de eso, y ahí se crea lo bonito que es la lectura. O al menos en mi caso personal, así ha sido como a mí me ha gustado empezar a leer. Y pues toda lectura requiere de ciertos requisitos. Para leer correctamente un libro, un texto, se requiere pues de atención primero que nada, de concentración, y es algo que no es tan fácil como parece, pero la concentración es algo muy importante para hacer una correcta lectura. Tenemos la comprensión, hay que comprender, como dije anteriormente, qué es lo que el autor nos quiere dar a entender, comprender ese sentimiento que el autor tiene para comunicarnos a nosotros. Tenemos lo que es la observación, hay que ser cautelosos y observar, ¿verdad?, detenidamente qué era lo que el autor nos quería dar a entender. Luego tenemos la imaginación, se requiere de imaginación para poder imaginar y vivir lo que el autor nos está queriendo dar a comunicar con su texto. La memoria es algo muy importante para poder recordar lo que hemos leído. De no recordarlo se pierde el valor educativo. Y lo que es el análisis, ¿verdad? Hay que analizar muy bien un texto, como dije anteriormente, para poder exprimir, por decirlo de una manera, hasta el último de sus jugos de conocimientos y sentimientos. Bueno, pues por el momento creo que eso sería todo en parte de técnicas de redacción, y aprovecho este último momento que me queda para darle las gracias, licenciada, ya que usted está viendo este video, porque siento que usted es una de las profesoras más comprometidas y dedicadas que tenemos, ¿verdad? Entonces quiero darle las gracias. Sus clases a mí se me hacen muy interesantes, y créame que no solo a mí, sino que a varios, si no es que a todos los alumnos, por lo menos de mi sección, ¿verdad? Licenciada, muchísimas gracias. Espero que esté pasando un día exitoso y muero por verla el lunes.